y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM, y también muchas gracias a los que nos siguen por TV UAC en el canal digital 24.1. Gracias también a los que nos siguen en el espacio de YouTube de la universidad, que es TV UAC en vivo. Es una emisión más del programa Tetras. Les habla Ángel Valderas Puga. Está conmigo la maestra Rosalba Pichardo, del equipo de Tetras. La semana pasada estuvieron Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo, como nos hemos ido alternando desde que salió la pandemia. El programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 442-192-1293, que es el teléfono en cabina, 442-192-1293, o al teléfono central de la universidad, 442-192-1200, extensión 37120. 442-192-1200, extensión 37120. Agradecemos a los que nos escriben, nos mandan sugerencias, críticas que son siempre bienvenidas, materiales, videos, enlaces en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde por TV UAC en el canal 24.1. Y agradecemos como siempre a nuestro productor Emanuel Villagrán. Buenos días, Rosalba. Buen día. Bueno, pues hoy tenemos un invitado, don José Arteaga, que viene de la comunidad de Piñones, muy cerca, a una hora nos dijo, de Maconí. Una hora, de Piñones al Acueducto. De Piñones al Acueducto 2. Vamos a tocar, como ya se imaginarán, pues un tema. Ayer hubo una marcha que salió desde hace varios días, que no nada más es de Piñones, en general podríamos englobarla, de Maconí, pero es un problema que aquí en Tetras hemos venido tratando en varios programas, sí. Pero sobre todo Gonzalo Guajardo es el que ha permanentemente ido tocando el tema del agua en Querétaro. Es un tema universal, son problemas del agua a nivel mundial. Hay fuertes problemas de agua en el norte del país y, bueno, grandes consumidores de agua, pues grandes productores y zonas industriales, zonas urbanas, y esto ha generado una serie de problemáticas para la gente que vive en zonas donde hay manantiales, en zonas donde hay ríos, porque pues se construyen acueductos. Lo hemos visto en Monterrey, lo hemos visto en Guadalajara, lo hemos visto aquí en Querétaro con los acueductos, el acueducto 2, el acueducto 3. Ya no es como antes que tenemos los arcos donde el agua se traía a la ciudad de Querétaro, pues de La Cañada, el municipio del Marqués, pero pues éramos poquitos. Entonces estamos hablando de ese acueducto que ya tiene pues 400 años, ¿no? Hace 400 años pues la población de Querétaro era mínima, pero hoy en día la zona conurbada de Querétaro, ya desde hace años, más de una década, pues ha superado el 1,000,000 de habitantes. Y tenemos la zona conurbada de Querétaro, el Marqués, Corregidora. Tenemos varios parques industriales que demandan grandes cantidades de agua. Y pues en general para ellos se han construido los acueductos para la población de Querétaro. Allá están zonas como Cibatá, El Refugio. Con Gonzalo aquí se ha tratado el costo del agua, pero se refiere al costo de lo que nosotros pagamos a la CEA, ¿no? O la gente que tiene la desgracia de tener que pagar a fraccionamientos privados que lucran con el agua y la dan muy caro. Pero Maconí es otra cosa, es otra problemática.
es una problemática en donde se comienza a construir el acueducto, se prometen obras de infraestructura a la gente de las comunidades, se está tomando su agua, ¿no? Pero no se cumple. Y es patético que de donde viene el agua, comunidades de donde viene el agua, no hay agua. Y no están las obras de infraestructura, y gobiernos van, gobiernos vienen, y no se cumple. Don José, cuéntenos, ¿hace cuánto, usted se acordará, cuándo inició el proyecto y qué les prometieron en ese proyecto a ustedes de toda la zona de Maconí? Mire, al conocer el sistema, cuando se comenzó el sistema de trabajo hacia el Acueducto 2, la cosa fue de que cuando así fue, gobierno del Estado y la CEA nos prometió, pues ahora sí, como luego dicen, nos prometió muchas cosas al pueblo de Maconí, donde todas las 21 localidades que pertenecen a Maconí, prometiéndoles agua, hay un expediente o un convenio donde en ese convenio establece cuál fueron lo que la autoridad que estaba en ese tiempo propuso para que todos los ciertos líquidos, cosas que querían utilizar en su pueblo, en su rancho, no fueron ditas. A la verdad, nos engañaron con todo lo que más quisieron, porque a final de cuentas no se ha cumplido nada. Todo ha sido a nulo. Aún le hemos dicho y hablamos en 2 intervenciones que tuvimos con el gobierno del Estado y la CEA, donde esas intervenciones tuvimos enseñándoles el convenio de tal y tal, se hablaba. A final de cuentas, lo que pasó, que ellos lo que se estaba pidiendo no fue lo que el pueblo o el comisariado pedía, sino que ellos quisieron, a la de 3 veces que tuvimos de palabra, nos dijeron, ¿saben qué? El dinero que ya ustedes van a obtener, pero los vamos a utilizar para las obras, y lo cual ese dinero no iba a ser así. Cambio de tema, el tema al seguir lo del agua. Nosotros lo que le dijimos que queríamos un poquito de agua, de esa agua que se trajeron. En cuanto a la comunidad de Maconí, no tiene absolutamente nada de agua, y ellos siempre se han parado el cuello diciendo, tenemos tantas cantidades de agua que les estamos mandando, y yo les confieso en este momento que ha sido puritita mentira de entre CEA y gobierno del Estado, donde echan el agua nada más cuando ellos van y supervisan como jefes, van y supervisan de que sí hay agua llegando en una tubería que corre a un punto que se llama La Lomita y parte de Piñones. Allí le viene y le dice al gobierno del Estado y a la CEA, le dicen, no llega el agua. Ese día le llega un par de horas, un día, pero el rancho de Piñones tiene la cantidad de 70 a 70 y tantas personas, donde una hora nos dan de agua para sustentar toda una semana. No es posible cuando ellos están trayendo el agua donde tiene la capacidad de ese tubo de 1.20 de amplio, de esa magnitud de agua. Ahora, ¿qué le diría yo? Yo sí le digo a nuestro gobierno que está y al vocal de la CEA que cumpla con lo que hay en un convenio. Si él quiere enfrentarse hacia Maconí, que nos diga cuándo y qué para hacer cumplir lo de ese convenio. Porque ese convenio que habla de que tales obras sí van a hacer en su momento y no se han hecho, y que sí, y sobre una cláusula que tiene allí,
cuánto tenía que desembolsar o pagar para que se cubriera esa cuenta, la cual no se ha hecho. Y prácticamente, pues por eso es que estamos aquí en esta batalla. ¿Por qué? Porque sinceramente no nos han oído. El gobernador no ha dado la cara hacia nosotros. La gente que manda, nomás la manda para cansarnos, para ponernos, se pudiera decir alertas, pero no es alerta, sino para que nos amancemos como siempre lo han llevado, llevándonos así. Don José, a ver, Bueno, ¿en qué periodo se firmó ese acuerdo con el gobierno estatal? Tengo entendido que fue con Francisco Garrido, gobernador del PAN, y estando como secretario de gobierno el actual senador Alfredo Botello. ¿Sí fue así? ¿Fueron estos funcionarios? No tengo no tengo las fechas del mes y el año, pero sí tiene 17 años que esta obra inició y después de los 17 años no se ha cumplido lo tanto esto. El insulto que nos hicieron fue el 2 de octubre, que nos golpearon. ¿De este año? De este año. El 2 de octubre nos golpearon, arrastraron con todo lo que quisieron en la gente, nuestros hermanos que estábamos allí, el pánico de la gente que hubo, de los azotes con perros. Hubiera visto, una grosería la que hicieron, porque en verdad esa no es ser una autoridad como gobernador para echarle los perros a la gente cuando una gente está pacífica. Que nos explique él mismo con qué armas nos paramos para contestarles. Con ninguna, porque de lo contrario, nuestra gente corrió por el vacío del río hacia abajo, durando todas las horas de toda la noche corriendo, que fueron hasta caídos en pantanos por el problema del miedo, del pánico. A mis otros compañeros que los agarraron, que fue la autoridad comunal y la civil, ¿qué es lo que pasó? Los esposaron, los metieron a las camionetas, se los trajeron y hasta ahorita prácticamente hay una carpeta abierta de ellos donde no sé qué estén buscando como para que vuelvan a caer en un error y hagan lo mismo. Yo sí le pido, y hemos pedido, que si algo les pasa a nuestras autoridades, sobre ellos. Con esto lo digo, esto no es la manera de arreglar como gobierno, la manera de arreglar con la gente campesina que vive en aquella sierra. Somos los más abandonados, que estamos pegados a los límites de Querétaro y Hidalgo. Yo con esto le digo, verdaderamente quisiéramos que la cabeza que esos campesinos tienen la tenga el gobierno para poder descifrar lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo lo que no ha sido posible durante tantos años. Don José, ustedes salieron hace 5 días de la comunidad de Maconí, hicieron un recorrido por varios municipios de Querétaro. ¿Cuál ha sido la respuesta de las comunidades? ¿Qué han encontrado en las comunidades? ¿Cómo han llegado ustedes a Querétaro? Ayer llegaron a Plaza de Armas. Están en Plaza de Armas decididos a no irse de Querétaro hasta que les resuelvan. ¿Cuál es la expectativa y cuál fue la historia de este trayecto? Mire, pues la manera de actuar de esta manera fue la cual nos pusimos de acuerdo Maconí para tener que hacer esta caminada con la finalidad de venir agrupándonos con gente, de manera que no porque quisiéramos ser muchos, sino que prácticamente tiene las mismas necesidades que tiene Maconí. Simplemente por ahí todos los pueblos o comunidades o presidencias que hemos venido cruzando, gracias a Dios y a ellos que han puesto su granito de arena para apoyarnos, para que se unieran a esta batalla, donde la cual necesidad hay en Maconí, la hay en todo mundo, que es Querétaro. Porque al ver y al conocer lo que nuestros hermanos queretanos carecen,
nosotros así lo estamos careciendo. Y como lo dije de principio, dicen que nosotros secuestramos a las gentes que estaban allí en ese departamento de las bombas del Acueducto 2, es puritita mentira, y quisiéramos que la persona que dijo que los habíamos secuestrado nos compruebe con hechos de qué manera es cómo se forma un secuestro. Porque nosotros no somos personas, somos personas indígenas, pero no somos personas de esa cierta capacidad para llegar y secuestrar a una persona, porque esa no es la manera de nosotros de poder solucionar los problemas o la situación. ¿Sí? Las acusaciones son por ese secuestro. Así es. Entonces, prácticamente todos los que han unidose aquí el Marqués, que está muy dentro de Querétaro, porque me pongo a pensar, ¿por qué ellos se manifiestan también si el agua se vino aquí a Querétaro y ahora ellos se manifiestan de que no tienen agua? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? El agua, cuando fueron y la pidieron a Maconí, dijeron que era para uso doméstico, no era para industrias. No era para industrias. Ahora las industrias se adueñaron y a todos nuestros queretanos serán compañías extranjeras, no lo sé. A ellas sí, a manos llenas, y a nuestra población se están chupando el dedo. Están comprando agua con los piperos que son ambulantes, o sea, particulares. Ya no estamos para ese tiempo. O sea, yo me lleno de conocer la situación de mis compañeros queretanos. Eso, más a hoy se habla, o hablamos y escuchamos, simplemente no pudimos tener una participación para hablar de que ahora dicen, o no que dicen, sino que ya es un hecho. Y espero que nuestro presidente Andrés Manuel eche para abajo la concesión de Veolia. Porque ¿de qué se trata? Lo que se trata hasta ahorita es que el agua de Querétaro está privatizada. Yo estoy ajeno a ello porque ¿por qué fin la privatizaron? A lo mejor estoy un poquito mal, pero de cualquier manera, en lo que yo puedo pensar es que el agua se las están dando más cara. Entonces, siendo el agua del país, no la estamos trayendo de otro país para que ahora venga a apoderarse una compañía extranjera de nuestra agua, de nuestros manantiales que están dentro de nuestra comunidad. Es injusto, es injusto. Verdaderamente para mí es injusto. Paro a una pausa. Sí, no, bueno, ahí entonces estamos hablando que hay en 17 años no ha habido la voluntad de resolver un problema. Hay un convenio. Ustedes el 2 de octubre hicieron una protesta recordando que van 17 años que no se resuelve el problema. Gobernaba efectivamente hace 17 años Francisco Garrido Patrón, que gobernó Querétaro entre 2003 y 2009, y el problema viene del 2006. Veolia, ahorita que dijo usted Veolia, que ese es un problema que son compañías extranjeras, transnacionales, que no tiene efectivamente ninguna lógica que vengan a administrar absolutamente nada de nuestra agua, porque yo no, que sepa, no hay compañías mexicanas administrando el agua de París, por ejemplo, o de Lyon. Y señalo eso porque, bueno, Veolia es una transnacional de origen francés, aunque como todo con el neoliberalismo, pues allá hay capitales, estoy viendo
de Qatar y hasta del Banco de Noruega y el famosísimo Vanguard Group. Sin embargo, efectivamente es una empresa de origen francés a la que la derecha en México y los panistas principalmente, los neoliberales en general, les han abierto las puertas. No nada más en Querétaro, está en Aguascalientes, en Coahuila, está también Aguas de Barcelona. Y entonces aquí lo que nos está contando don José es algo que va más allá, que no es nada más la represión del 2 que se dio, y por lo que nos cuenta, me imagino que fue la policía estatal. Así es. La policía estatal, es decir, depende directamente de Mauricio Curi, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto sería un llamado a las autoridades, pues a que den la cara y que resuelvan un problema que tiene 17 años de que no se resuelve, y que además, lo que cuenta don José, ellos simplemente están pidiendo un poco de agua. O sea, un poco de agua. Metámonos en lo que nos acaba de decir. 1 hora de agua para una semana. Y todos los que están siguiendo este programa, que ¿cómo sería nuestra vida si solamente tuviéramos 1 hora de agua a la semana? O sea, prácticamente, ¿qué se puede hacer con eso? Y lo peor es que ellos tienen el agua, ¿no? Porque el acueducto 2 nace, está la planta de bombeo, justamente en los límites entre Querétaro e Hidalgo. Y lo hemos visto porque también la presa de Zimapán, o sea, lo que yo decía al inicio cuando di la introducción, los gobiernos estatales tendrían esta responsabilidad porque son ellos los que permiten cambios de uso de suelo, permiten desarrollos inmobiliarios, promueven parques industriales. Acuérdate, Rosalba, el problema de Constellation Brands en Baja California, que efectivamente paró el presidente después de una consulta, pues porque una cervecera consume altas tasas de agua, y Baja California, digo, los que conocemos Baja California, Maconí son zonas del semidesierto. En el caso de Maconí es el semidesierto queretano, parte de la Sierra Gorda. En el caso de Constellation Brands, que a final de cuentas Constellation Brands aceptó irse al sur, donde hay agua. Y era la misma discusión que se tiene con la nueva planta de Tesla en Nuevo León. Entonces, pero eso corresponde a los gobiernos estatales. Son ellos los que promueven los parques industriales, el traer agua, el buscar agua, la construcción de acueductos, etcétera. Y bueno, 17 años es muchísimo, porque a final de cuentas lo que pide la comunidad, esta marcha, que inició en Maconí, pero se fue agregando más gente, porque los que fuimos siguiendo el recorrido, fuimos observando que había interés en otras comunidades acercándose a la ciudad de Querétaro por el mismo problema. Es más, aquí en la zona conurbada de Querétaro, pues hay gente que tiene problemas con el agua. Lo vimos también, Rosalba, aquí enfrente. La 5 de febrero, la represión. Está el caso de Escolásticas también. El caso de Escolásticas. Hay dos presos políticos en este momento por también exigir el derecho humano al agua. Exacto. Y la represión, porque a final de cuentas los gobiernos panistas se caracterizan por reprimir a la gente en vez de resolver el problema. Porque, pues, por los años que nos dice don José, quien gobernaba era Francisco Garrido, el segundo gobernador panista. Bueno, ahorita gobierna Mauricio Curi. Bueno, pues casi habría que decirle a los panistas, ustedes generaron el problema, resuélvanlo, cumplan su palabra. Hay un convenio que firmaron con la comunidad. Las comunidades lo que están pidiendo son 21 comunidades de la zona de Maconí. Están pidiendo un poco de agua. O sea, no pidieron policías estatales, no pidieron perros, había drones de vigilancia, detuvieron gente. Pues esa es una situación que, digamos así, pues no se gobierna, ¿no? Nos escribe Luis Ruiz
del pueblito y nos dice, saludos, Querétaro tiene el gobierno que se merece, Curi ganó por mayoría y el costo será muy alto cuando termine su sexenio. La gente que votó por él lo va a lamentar en su mayoría. Pues yo creo que lo están ya lamentando, ¿no? Yo no voté por Mauricio Curi, pero bueno, pues todos lo vemos aquí en CEU, yo como profesor del Tecnológico, esta obra de 5 de febrero, que se tendría que haber terminado en agosto, pues ahora ya la aventaron hasta diciembre. Pero muchos lo dijimos, es una obra cara e inútil y en eso sí se gastan el dinero. Porque yo creo que gran parte del dinero que están tirando a la basura en esta obra inútil de 5 de febrero, porque no es la construcción de un tren suburbano, de un transporte más ecológico, no es que se van a ampliar los carriles. Ese dinero se podría invertir en llevar el agua a las comunidades de Maconí. Solo que a lo mejor, Rosalba, pues eso no luce. Una pequeña parte. No sí. luce. No, claro. No, es gente pobre, es gente marginada, es otro Querétaro, ¿no? Y entonces, no, pues para ellos nada. Acá gastos en publicidad, en propaganda, para eso sí hay dinero. Y efectivamente, como dice Ulises Ruiz, pues todos estamos pagando el precio de estos gobiernos que pues no gobiernan. Claro. O sea, administran y administran mal. Exacto. Don José, tenemos ya poco tiempo para que sea la media hora. Nos gustaría saber, para seguir cerrando el programa en este primer blog, ¿cómo concluiría ustedes esperan que los escuchen, cómo concluyen esta marcha? ¿Hacia dónde? Mire, pues yo, bueno, en mi persona también, por las personas que tienen encarceladas, quisiéramos que la saquen, porque a lo que ya publicaron o ya dijeron, verdaderamente nos da tristeza de que por nuestras aguas que tienen en su rancho o en lo que donde viven, las tengan como crímenes en la cárcel y que no hay ni para cuándo lo saque. Si no lo sacan, no nos vamos a retirar de allí de Plaza de Armas. Otra más, con lo siguiente, que nos regresen o que nos las mande pagar nuestras pérdidas, porque perdimos, la verdad, muchas cosas. Perdimos de lo que nos robaron después de que traíamos lonche, traíamos comida. No nos dejaron nada. Bueno, la comida ya, pues a lo mejor traían hambre, pero a final de cuentas traíamos unas tarrayas, traíamos redes, otros traían hasta herramienta de sus camionetas que llevaban y todos se lo robaron. Es injusto, ¿verdad? Le digo, es una cochinada lo que hicieron. Entonces, prácticamente yo sí quiero que como gobierno no mande gente a robar, sino mande gente pacífica. Nos dicen que hay gente que dice que ustedes fueron obligados a marchar por el senador Gilberto Herrera, ex rector de la universidad, y la Secretaría del Bienestar, con la amenaza de quitarles sus pensiones. ¿Es cierto que fueron ustedes obligados a marchar? No es cierto. Es puritita mentira lo que le calumnian a Gilberto Herrera. Es puritita mentira lo que hablan de Morena. Con esta finalidad, yo le digo una cosa, lo que están haciendo son puras calumnias para Morena, para que Morena no suba. Pero con nosotros, lo que hemos visto, Morena, lo vamos a subir así. Bueno, eso sí era relevante esto porque alguien que estaba escuchando señala eso y sería interesante que quienes afirman eso, pues entrevisten a la gente que viene en la marcha, que se vayan y les entrevisten y que les pregunten si fueron obligados. Muchas gracias, don José. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras con el tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Bueno, regresamos aquí en Tetras este miércoles 25 de octubre con el equipo de Rosalba Pichardo y Ángel Valderas. Pues como era de esperarse, Rosalba, nos llegaron muchos mensajes. Claro. Porque el tema del agua es muy sensible en Querétaro. Sí. Es crucial.
Claro. Estamos en el Bajío, la población, etcétera, y bueno, pues efectivamente agradecemos a todos los que nos escriben, ¿no? Por ejemplo, Maciel Palacios nos dice: en la cañada antes había agua, incluso muchas casas no tenían la costumbre de tener tinaco, pero desde que construyeron Milenio 1, 2 y 3, y más que nada el campanario con campos de golf, nos lo dice alguien que vive en la cañada. El señor Luis Sánchez del Centro dice: no es de empresas que vengan a quitarnos el agua. El gobierno panista, pues en realidad son ambiciosos y corruptos, privatizan todo en favor del gobierno. Ya basta de estos corruptos que han gobernado en todo el país. Dice: felicita al señor José Arteaga por su valentía de decir lo que les hacen en su comunidad. Ojalá todo así. Óscar Cárdenas nos dice: el problema del agua es que es el único objetivo del gobierno es velar por intereses de particulares. Se necesita una ley federal del agua, el uso doméstico debe ser un derecho universal. Dice: hay que investigar quién está detrás de los negocios del agua embotellada, porque venden al 1000% el litro envasado, que es de 20 pesos. Hay mucha diferencia, lo que nos dice Óscar Cárdenas, efectivamente. Y también el señor Luis Sánchez dice: pues es que no nada más el agua, también son las placas, han arrasado las inmobiliarias, se benefician a particulares. Y efectivamente, bueno, pues como pensábamos, es un tema que es bastante sensible, pues porque aquí en Querétaro hay problemas fuertes en el agua. Más allá de que salió a decir el gobernador que no había problemas en el agua, la realidad es que sí hay problemas fuertes en el agua, ¿no? Leticia Chávez nos dice: cómo pueden ayudar a los ciudadanos de Maconí y de otras comunidades, y cuál es su Facebook para seguirlos. Le decimos a Leticia Chávez que dimos el dato al inicio, es Tetras Radio WAC, todo junto, todo con minúsculas, ¿no? Y bueno, Hugo Arango, que fue el que nos escribió y que nos señaló eso que le preguntamos al final, que si eran obligados, que bueno, eso forma parte también de la guerra sucia. Debe dar fastidio que haya representantes populares, en este caso el doctor Gilberto Herrera, pues que esté del lado de la población. Pues yo creo que los panistas quisieran ellos, pues más bien, en primera, no resolver el problema y luego reprimir. Bueno, pero la siguiente media hora la vamos a destinar a otro tema del cual, Rosalba, nadie hablaba en los últimos años. Nadie, absolutamente nadie, yo mismo, tú, nosotros desconocíamos los famosos fideicomisos del Poder Judicial. Y uno los de los sueldos tres poderes incluso. y los sueldos. Sí. Y las prestaciones. Hoy nos enteramos gracias a que finalmente se ventila en la opinión pública, quieranlo o no quieran, porque yo te aseguro que a los magistrados no les gusta que se ventilen sus sueldos, que se ventilen sus prestaciones, y tampoco que se ventile que tienen una serie de fideicomisos que se han ido alimentando por subejercicios. Porque hay gente que se han salido a manifestar hoy. Ayer creo que hubo también una marcha donde... El domingo fue la principal. El domingo fue en Ciudad de México, sí. Pero yo me refería aquí a Querétaro, en Querétaro, porque vi una convocatoria para ayer. Y aquí la cuestión es que en Tetra siempre hemos sido muy serios, en el sentido de que se está tergiversando por parte de los que han salido a marchar, porque yo hemos visto en fotografías las cartulinas, las entrevistas, están hablando de otra cosa totalmente distinta que no tiene que ver con los fideicomisos, porque están hablando de derechos laborales y los derechos laborales están garantizados por el presupuesto ordinario del Poder Judicial. Sí, el anual. Exacto. Entonces a mí me gustaría, si producción nos ayuda con una gráfica, que en realidad son 3 gráficas tomadas del México Evalúa, ahí está muy bien.
la vamos a describir para los que nos siguen en Radio Rosalba, los que nos siguen en la televisión. Así es. Esas 3 gráficas que no vienen del gobierno, no vienen de Morena, no. Es mexicoevalúa.org, donde hacen el seguimiento del año 2000 al año 2024. Viene una gráfica en azul, la más 23, alta. ¿no? 2024. Ahí aparece, mira. Ah, ya. Ve. Pero ese todavía es lo que se está discutiendo para el año próximo. Sí, antes del 15 de noviembre Todavía. sabremos cuánto se va a ejercer. Entonces, lo que tenemos en azul es el presupuesto solicitado, que eso pues lo solicitan las paraestatales, el poder ejecutivo, el poder legislativo, las universidades, la Universidad Autónoma de Querétaro, los municipios, los estados. O sea, las entidades públicas solicitan presupuesto. Ahí está. Bueno, en realidad lo interesante es lo que se aprueba. Porque lo que se aprueba es lo que recibe el Estado de Querétaro, el municipio de Querétaro, la Comisaría Ejidal de Maconí. Los tribunales. Los tribunales, la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que recibe la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, eso es interesante. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando veo esta gráfica, Rosalba, y vemos en amarillo, lo describo para el radio, una gráfica que es el dinero ejercido. Porque a partir de 2008 aproximadamente, en 2009 es muy claro, luego 2010, 2012 no se ve, pero si nos fijamos en esa gráfica, a partir de 2012 comienza a haber un subejercicio sistemático en términos de que el Poder Judicial recibe más de lo que se gasta. Y comenzamos más o menos en 2013 con una diferencia de 5,000 millones de pesos. O sea, no es poca cosa, Rosalba, ¿eh? Estamos hablando de 5,000 millones de pesos que se te dieron, se les dieron 79,400 millones, pero nada más te gastaste 74,500. Entonces, te sobraron 5,000 millones. El Poder Judicial debería de haber regresado esos 5,000 millones a la tesorería de la Federación, porque no los ejerciste. El problema es que no los regresaron. Y luego en 2014 se gastaron 79,000, pero les dieron 82,000, entonces no ejercieron 3,000. De hecho, lo que se hace en la administración pública es, si tú tienes un subejercicio, porque nada más te gastaste 74,000, pues entonces se parte de esa base y se te da de lo que realmente te vas a gastar. Sí. Pues no. En 2014, estamos hablando del sexenio de Peña Nieto, resulta ser que nada más te gastas 79,000 de los 82,000 que se te autorizaron. Estamos hablando de otros 3,000 millones. Y en 2015 de 5,000 millones. Y en 2016 ya empieza una cantidad tremenda, porque estamos hablando de 9,000 millones más no gastados. En 2017, Rosalba, 14,000 millones. Y en 2018, 11,000 millones. Bueno, gracias a producción, creo que es suficiente para los que nos siguen en televisión. Es un dineral, Rosalba. O sea que eso es el guardadito de los fideicomisos. Exacto. Y nos vienen a decir un ministro, Luis María Aguilar, que no tienen guardaditos cuando estos datos duros lo de muestran. México Evalúa, tomados con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda Pública y que no corresponden al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino que aquí lo que notamos es que especialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto se le dieron al Poder Judicial miles de millones de pesos sin ninguna justificación, miles de millones de pesos adicionales, sin ninguna justificación, porque
venían subejerciendo lo que se les venía entregando. Yo hice la suma, como pudimos observar en la gráfica, estamos hablando de 14,000 millones en un año, 11,000 en otro, son 25,000 otro. Bueno, la suma da la cantidad impresionante, Rosalba, de 60,000 millones. 60,000 millones. Es un dineral de ¿Eso dinero. sería Porque entonces ¿Los 13 fideicomisos? yo ya entendí, sí, son 14, porque en realidad la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores justamente extinguió 13 de 14 fideicomisos Sí. que tienen un monto de 21,000 millones de pesos. Ahora, yo le diría al público que sigue esta transmisión por radio, por televisión, que el presupuesto del Estado de Querétaro no alcanza ni siquiera los 60,000 millones, anda bajito de 60,000 millones. Pero si nos vamos a 2013, más o menos el presupuesto del Estado de Querétaro era de 40,000 millones. Sí. Entonces, ese dinero se debería de haber regresado a la tesorería de la Federación y Claro. el Poder Judicial no lo regresa. Entonces, hay una cuestión anómala que solamente sucede en México. Yo no la veo en Francia, no lo veo en España, no lo veo en Italia, no lo veo en Estados Unidos, de que tú pidas más dinero del que necesitas Del que vas a y ejercer. que con ese dinero te lo inviertas en fideicomisos oscuros porque sacó un documento, si lo viste, un boletín, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la verdad, en términos de transparencia, a mí me gustaría, la verdad, todos estos que están saliendo a marchar a defender estos privilegios, pues ¿por qué no nos explican el boletín que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el 18 de octubre? Es más, les ayudo a los que están apoyando esto, que se lean el boletín de la Suprema Corte de Justicia de Información titulado Tarjeta Informativa. Lo que no hay que olvidar sobre los fideicomisos es la tarjeta informativa número 370, fechada en Ciudad de México, con el logo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 18 de octubre. Bueno, yo me esperaría que en esa tarjeta informativa aparecieran dos cosas esenciales, dos datos esenciales, porque no hay, no hay. Vienen fideicomiso, por ejemplo, el primero, pensiones complementarias, mandos superiores. Así se llama ese fideicomiso. Luego, objeto, pago de pensiones complementarias para mandos superiores. Punto. Y así vienen los 14 fideicomisos. Entonces uno dice, ¿qué tarjeta informativa es esa? Porque el fideicomiso número 2 dice pensiones complementarias, mandos medios y personal operativo. Pago de pensiones complementarias. Fideicomiso 3, que no los voy a leer todos, Rosalba, no. Plan de prestaciones médicas complementarias y apoyo médico extraordinario. Bueno, ¿cuál es lo que yo no entiendo? Incluso la gente que está saliendo a apoyar esto, que nos digan por qué la Corte no, en su tarjeta informativa, no agrega dos datos esenciales. Uno, monto de fideicomiso. Yo agregaría 3, ¿eh? 1, monto de fideicomiso. 2, fuente que alimenta el fideicomiso, es decir, de dónde sacan el dinero para ese fideicomiso. Y número 3, que es esencial, número de beneficiarios. Porque, a ver, Rosalba, la Corte avaló, con esto cierro para que nos des tu punto de vista, la Corte avaló en 2007 la ley del ISSSTE, sí, que le quitó el derecho a jubilación de manera retroactiva a 6 millones, no todos, porque algunos, yo soy trabajador federal, nos apelamos al artículo 10º transitorio, pero digamos,
se aplicó de manera retroactiva a 6 millones de trabajadores la ley del ISSSTE. Bueno, y en ese momento los ministros de la Corte dijeron que el derecho a la jubilación no era tal, sino que era un derecho latente, que mientras no lo ejercieras estaba latente. Y entonces, mientras todos los empleados federales tenemos una pensión del ISSSTE, que los que salen a marchar nos expliquen por qué y cuántos y quiénes tienen pensiones complementarias y por qué se las tenemos que pagar nosotros. Mira, en Europa existe el régimen de trabajador autónomo, que tienes una pensión estatal y pagas de tu bolsillo, si quieres, una pensión complementaria de tu dinero para recibir en la tercera edad una cantidad mayor a la que te otorga el Estado. Eso lo hacen por lo general pequeños empresarios, profesionistas que trabajan por su cuenta. Pero aquí estamos hablando de pensiones complementarias, pero no nos dicen ni los montos, ni quiénes son los beneficiarios. Claro. No sé cómo la veas tú, Rosala, pero yo veo una opacidad muy grande en esta cuestión de los fideicomisos, que yo sí le pediría en buena fe que los que salen a marchar nos den esta información. A ver, nada más que nos digan estos 3 datos. Cada fideicomiso, ¿cuánto amonta? ¿De dónde sacan el dinero? Y quiénes son, cuántos son los beneficiarios. No que nos digan los nombres, pero que nos digan cuántos beneficiarios hay en cada fideicomiso. Mira, Ángel, los fideicomisos surgen precisamente como otro de los grandes malos del periodo neoliberal del capitalismo internacional. Hay que dejarlo bien claro. El robo que hicieron a la clase trabajadora también de sus prestaciones en pensiones como un derecho universal que debería ser, pues también están en fideicomisos. Revisa las universidades de todo México. Todas las universidades se les obligó a tener un fideicomiso a raíz precisamente de los recortes de prestaciones laborales para la clase trabajadora. Entonces, los fideicomisos vienen a ser como las cajas chicas o las cajas negras de los potentados, de las clases que dirigen y gobiernan en este país porque mira, una Afore, las Afores, antes del neoliberalismo, pues que teníamos asegurada una pensión por el centro de trabajo o por el IMSS o por el ISSSTE, lo acabas de decir. Pero ¿qué planteó el neoliberalismo para la clase trabajadora? Pues planteó que esas prestaciones eran muy altas, era mucho y entonces habría que recortarlas. Y entonces la clase trabajadora del ISSSTE, ¿en qué quedó en pensiones? En el 50%. ¿Ganó o perdió? Perdió porque antes del periodo neoliberal sus pensiones eran del 100% y ahora son del 50%. Pero los ministros de la Corte no se modificaron nada. Todo esto ellos lo fueron avalando y sobre todo, hay una gran corrupción en la administración tanto de los fideicomisos como de las Afores, ¿sí? Yo pude escuchar algunas entrevistas que les hicieron a los manifestantes del domingo. De 3 entrevistas que escuché, quedó claro. Ninguno de los 3 entrevistados empleados sabía bien a dónde iba el dinero de esos fideicomisos. Una confusión total y es más, 2 de ellos declaran y dicen, mi salario es de 7,000 pesos, dijo uno, y el otro dice, mi salario es de 5,000. Yo quiero preguntar a los ministros de la Suprema Corte, ¿realmente esos fideicomisos benefician o tanto dinero va a beneficiar a este trabajador de la Suprema Corte, que ha de ser o el chofer o el intendente, que gana 5,000, porque ni siquiera es el mínimo? Entonces, por cuáles derechos está velando los de la Suprema Corte en estos fideicomisos? ¿Por qué tan enojados? Porque la Cámara de Diputados ayer precisamente,
Y el doctor Gilberto terminó la marcha y salió corriendo a la Cámara de Senadores. Nos pudimos dar cuenta porque, bueno, pues así está el trabajo de pesado. Y los votos en la Suprema Corte resultaron 67 a favor porque se eliminen 13 fideicomisos de la Suprema Corte y 48 en contra. Obvio, faltaron muchos panistas, faltaron muchos priistas, pero de todos modos los que estuvieron votaron porque no se eliminaran. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir ya de manera universal, por voto, a estos magistrados, jueces y demás de la Suprema Corte, Ángel. Bueno, Maciel Palacios nos manda un magnífico comentario que dice, explicado con manzanitas, lo de los fideicomisos del Poder Judicial, es como si tu mamá te da un billete de 200 pesos para ir a la tienda a comprar una coca para la comida y no le regresas el cambio. Y así cada vez que te manda a la tiendita. Magnífica explicación con palitos y bolitas de Maciel Palacio. Y otra cosa muy oscura, Rosalba, ¿qué pasa con los intereses generados por los fideicomisos? Claro. Porque aquí tenemos un fideicomiso para docentes que sabemos que ha sido sano gracias también a los intereses. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Vamos a regresar aquí en Tetras. Este tema es muy interesante. Los vemos el próximo miércoles con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Les saluda Ángel Valderas. ¿Sí? Rosalba Pichardo, libertad a los presos políticos por el agua. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.